¿Por qué sobrevivir al invierno victoriano exigía más que carbón? Ni los ricos estaban a salvo del frío. Imagina despertar en Londres una mañana de enero de 1873. El aire dentro de tu habitación es tan frío que puedes ver tu propio aliento suspendido frente a ti como una pequeña nube efímera. Si eres afortunado, tienes una chimenea. Si eres muy afortunado, alguien ya la ha encendido antes de que abras los ojos. Pero incluso en las mansiones más opulentas de Belgravia, donde el servicio doméstico se contaba por docenas y las alfombras persas amortiguaban el sonido de cada paso, el invierno victoriano era una criatura viva y hostil que se colaba por las rendijas de los marcos de las ventanas, ascendía desde los suelos de madera y descendía desde los techos altísimos que tanto enorgullecían a los arquitectos de la época. El frío no entendía de clases sociales, aunque la manera de combatirlo sí revelaba, con una precisión cruel, de exactamente quién eras y cuánto valías en aquella sociedad estratificada hasta el último detalle. Para comprender verdaderamente lo que significaba un invierno en la Inglaterra victoriana, hay que desprenderse de la imagen romantizada que el tiempo y las tarjetas navideñas antiguas han construido. Sí, existían los villancicos y las hojas de acebo, los pudines encendidos con brandy y las patinatas en los estanques helados de los parques. Pero detrás de esa postal se extendía una realidad mucho más compleja, dura y fascinante. Era un mundo donde la ciencia médica aún no terminaba de entender por qué la gente moría en masa durante los meses fríos, donde la calefacción era una tecnología en plena transición y donde sobrevivir al invierno requería una combinación precisa de recursos materiales, conocimiento popular, redes sociales y una buena dosis de fortuna. La Inglaterra victoriana era una nación de contrastes tan abruptos que resultaba difícil creer que todas sus capas coexistieran bajo el mismo cielo gris y húmedo. A mediados de siglo, la revolución industrial llevaba décadas transformando el paisaje y la demografía del país. Las ciudades crecían a una velocidad que las instituciones no podían seguir. Manchester, Birmingham y la propia Londres absorbían oleadas de trabajadores rurales que llegaban buscando empleo en las fábricas y terminaban hacinados en habitaciones que no habían sido diseñadas para ser viviendas, en barrios que carecían de alcantarillado funcional, de agua limpia y de luz solar suficiente. En ese contexto, el invierno no era una estación, era una sentencia para los más vulnerables. Los hogares de la clase trabajadora urbana en los años 40 y 50 del siglo XIX eran, por regla general, construcciones de ladrillo mal aisladas, con ventanas pequeñas que no cerraban bien y paredes que sudaban humedad durante todo el año. Una familia obrera típica podía vivir en una única habitación que servía simultáneamente de dormitorio, cocina y espacio de trabajo si algún miembro de la familia ejercía algún oficio doméstico como el tejido o el trabajo con plumas para sombreros. El carbón era el combustible universal, pero su precio fluctuaba y no siempre estaba al alcance de un jornal semanal que podía oscilar entre 8 y 12 chelines en las mejores circunstancias. Los vendedores de carbón recorrían las calles con sus carretas y los vecinos más pobres compraban cantidades mínimas, a veces solo unos pocos kilos, lo justo para mantener vivo un fuego durante unas horas. Henry Mayhew,
y el periodista y reformador social que dedicó años a documentar las vidas de los pobres de Londres, en su monumental obra London Labour and the London Poor, registró testimonios de familias que quemaban cualquier cosa combustible que podían encontrar. Ramas recogidas en los parques, trozos de madera arrancados de estructuras en ruinas, pozos de carbón mezclados con barro para hacer briquetas caseras que ardían mal y desprendían un humo espeso y sofocante. El humo era, de hecho, de una presencia constante e inevitable en la vida victoriana. El llamado Pea Soup Fog, esa niebla amarillenta y densa que se formaba cuando las emisiones de miles de chimeneas domésticas e industriales se mezclaban con la humedad del Támesis y el aire estancado de los días sin viento, era especialmente mortífera en invierno. No era una metáfora literaria ni una exageración de los novelistas. Era un fenómeno atmosférico documentado que reducía la visibilidad a pocos metros, que impregnaba la ropa, del cabello y los pulmones y que contribuía de manera directa a la mortalidad por enfermedades respiratorias. Los médicos de la época hablaban de catarros, de bronquitis, de consunción, sin poder articular todavía con precisión el mecanismo que convertía el aire de las ciudades industriales en un veneno lento. La teoría miasmática, que atribuía las enfermedades a los vapores corrompidos del suelo y el aire, seguía siendo la explicación dominante en la primera mitad del siglo. Y aunque el trabajo de John Snow durante el brote de cólera de 1854 en Broad Street señalaría el camino hacia una comprensión más precisa, la plena aceptación de la teoría de los gérmenes tardaría décadas en transformar la práctica médica cotidiana. En ese universo de ignorancia médica relativa y escasez material, las estrategias de supervivencia invernal de los pobres urbanos eran una mezcla de pragmatismo extremo y solidaridad comunitaria. Las familias dormían juntas, y no solo padres e hijos, sino también parientes y a veces vecinos, compartiendo el calor corporal bajo capas de ropa vieja, sacos y cualquier tejido disponible. Los niños más pequeños eran envueltos en tiras de tela para reducir la pérdida de calor, una práctica que a ojos modernos podría parecer primitiva, pero que respondía a una lógica térmica perfectamente válida. La alimentación también era parte esencial de la estrategia. El caldo de huesos, el pan de centeno denso, las sopas de legumbres y el porridge de avena no eran solo comida barata, eran combustible calórico que el cuerpo quemaba para mantener su temperatura. La diferencia entre una dieta que incluía suficientes carbohidratos y grasas y una dieta de hambruna podía ser literalmente la diferencia entre sobrevivir una neumonía y sucumbir a ella. Pero si la vida de la clase trabajadora durante el invierno victoriano era una lucha cotidiana y silenciosa, la experiencia de las clases medias y altas tenía sus propios desafíos, más sutiles y más reveladores de las contradicciones internas de aquella sociedad. La clase media emergente, ese grupo en expansión de comerciantes, profesionales, empleados de oficina y pequeños industriales que tanto fascinaba y aterraba a los observadores sociales de la época, había adoptado como código de identidad la demostración pública del bienestar. La casa victoriana de clase media era una declaración ideológica, sus salas de estar repletas de objetos ornamentales, sus pesadas cortinas de terciopelo, sus alfombras turcas y sus vitrinas llenas de porcelana
eran la evidencia tangible de que sus habitantes habían triunfado en el proyecto moral del siglo: el trabajo duro, el ahorro y la respetabilidad. Y sin embargo, mantener todo ese escenario caliente durante el invierno era un esfuerzo logístico y económico considerable. Una casa de clase media típica en el Londres de los años 60 o 70 podía tener entre 4 y 6 chimeneas, una en cada habitación principal. Cada una requería su propia dotación de carbón, sus herramientas de limpieza y su mantenimiento diario. La tarea de encender y mantener los fuegos recaía enteramente sobre las criadas, generalmente mujeres jóvenes llegadas del campo que trabajaban 14 o 15 horas al día por un salario anual de entre 8 y 12 libras más el alojamiento. En Isabella Beeton, cuyo Book of Household Management, publicado en 1861, se convirtió en la Biblia de la gestión doméstica victoriana, describía con precisión casi militar el horario de la criada para todo trabajo. Debía levantarse antes del amanecer, limpiar las cenizas de las chimeneas del día anterior, cargar el carbón desde el sótano o el patio trasero, encender los fuegos con papel de periódico y astillas de madera antes de que los señores de la casa se despertaran, y repetir este ciclo en todas las habitaciones habitadas. Era un trabajo físicamente agotador que exponía a estas mujeres jóvenes no solo al frío de las madrugadas, sino al polvo del carbón y a los gases del encendido, con consecuencias para su salud que la literatura de la época documentó con una mezcla de indiferencia y ocasional compasión. Y aquí reside una de las paradojas más reveladoras del invierno victoriano. Incluso en los hogares más acomodados, la calefacción era fundamentalmente ineficiente. La chimenea victoriana, ese icono de la domesticidad del siglo, era en realidad un sistema de calefacción de rendimiento lamentable. Los físicos modernos han calculado que una chimenea abierta de diseño estándar podía perder hasta el 80 o 90% del calor generado directamente hacia el exterior a través del tiro. Ni calentaba el espacio inmediato frente al hogar, pero dejaba los rincones de la misma habitación en una temperatura que podía ser varios grados inferior. Los sistemas de calefacción centralizada por agua caliente existían en la segunda mitad del siglo y fueron adoptados en algunos edificios públicos, hoteles y residencias de la aristocracia más avanzada tecnológicamente. Pero en la vivienda ordinaria de clase media, seguían siendo una rareza. El resultado era que incluso en una casa bien abastecida de carbón, los pasillos eran fríos, los cuartos de baño eran gélidos y el dormitorio, salvo que se encendiera un fuego propio, podía mantener temperaturas que hacían del acto de desvestirse antes de dormir un ejercicio de velocidad y templanza estoica. La medicina victoriana ofrecía un arsenal de respuestas al frío que mezcla con proporciones variables, conocimiento genuino y superstición elaborada. Y el whisky y el brandy eran prescritos con frecuencia como estimulantes circulatorios, y no sin cierta lógica fisiológica superficial, aunque los efectos vasodilatadores del alcohol en realidad aceleran la pérdida de calor corporal en ambientes fríos, algo que los médicos de la época no podían saber. Las cataplasmas de mostaza aplicadas al pecho eran un remedio estándar contra la bronquitis y la neumonía, y su efecto vasodilatador local sobre la piel proporcionaba cierta sensación de calor
aunque sin penetrar lo suficiente para afectar los pulmones subyacentes. Las ligas de franela, los chalecos de lana y las enaguas acolchadas eran prescritos no solo como moda, sino como medidas profilácticas contra el frío. El médico de familia victoriano típico recomendaba cubrirse el cuello y el pecho a toda costa, evitar las corrientes de aire con una seriedad casi religiosa y consumir caldos de carne concentrados para fortalecer la constitución durante los meses invernales. Esta obsesión con la constitución y la resistencia física no era arbitraria. Las estadísticas de mortalidad, aunque rudimentarias comparadas con los estándares modernos, eran suficientemente elocuentes para que los victorianos entendieran que el invierno mataba. El General Register Office, establecido en 1837, el mismo año en que comenzaba el reinado de Victoria, comenzó a compilar registros sistemáticos de nacimientos, matrimonios y defunciones, que revelaron con crudeza estadística lo que la experiencia cotidiana ya sugería. Las tasas de mortalidad se disparaban entre diciembre y febrero. Las enfermedades respiratorias, el tifus, la escarlatina y, en los años más negros, el cólera, golpeaban con especial ferocidad durante los meses fríos en los barrios más densamente poblados. De los niños menores de 5 años y los ancianos eran los más vulnerables, pero ningún grupo etario estaba verdaderamente a salvo. Los registros parlamentarios de las décadas de 1840 y 1850 están salpicados de debates sobre las condiciones de las viviendas obreras, impulsados en parte por las campañas de reformadores como Edwin Chadwick, cuyo Report on the Sanitary Condition of the Laboring Population of Great Britain de 1842 presentó al Parlamento y al público en general una descripción sistemática y perturbadora de cómo el hacinamiento, la falta de saneamiento y la pobreza creaban las condiciones perfectas para que las enfermedades invernales se convirtieran en epidemias. Pero el invierno victoriano tenía también una dimensión cultural y psicológica que es imposible separar de sus realidades materiales. La oscuridad, que en Londres puede reducir el día útil a apenas 8 horas durante el solsticio de diciembre, tenía un peso existencial en una sociedad que dependía de la luz natural para casi toda actividad productiva. El gas de alumbrado, que comenzó a iluminar las calles de las ciudades más importantes desde las primeras décadas del siglo, transformó gradualmente la vida nocturna urbana, pero su adopción en el interior de los hogares fue desigual y lenta. En los hogares más modestos, las velas de sebo seguían siendo la fuente de luz principal hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo, y su costo no era despreciable en un presupuesto familiar ajustado. La electricidad, que comenzaría a cambiar radicalmente la relación de la humanidad con la oscuridad solo en las últimas décadas del siglo, era en 1870 todavía una curiosidad científica más que una realidad doméstica. En ese contexto de oscuridad, literal y metafórica, el invierno victoriano alimentaba también las tendencias hacia el espiritismo y lo sobrenatural que caracterizaron al siglo. Las largas noches, el confinamiento doméstico y la familiaridad con la muerte hacían del invierno una estación especialmente propicia para la especulación sobre el más allá. No es casualidad que Charles Dickens situara su más famosa historia de fantasmas en una noche de Navidad.
ni que las sesiones de espiritismo fueran especialmente populares en los meses de enero y febrero. El duelo victoriano, con sus rituales elaborados de ropa negra, retratos post-mortem y joyas hechas con el cabello de los difuntos, alcanzaba su mayor intensidad emocional en invierno, cuando la muerte era omnipresente y el frío parecía hacer la frontera entre los vivos y los muertos más permeable a la imaginación. Y sin embargo, de toda esta combinación de sufrimiento, adaptación y contradicción, surgió algo que el presente le debe al invierno victoriano, de maneras que raramente reconocemos. Las epidemias de cólera y las estadísticas de mortalidad invernal fueron el combustible intelectual y político que impulsó las reformas sanitarias más transformadoras de la historia urbana. El Metropolitan Board of Works y las grandes obras de alcantarillado de Joseph Bazalgette, completadas entre 1859 y 1875, nacieron directamente de la constatación de que las ciudades industriales eran máquinas de matar si no se intervenía su infraestructura. Los primeros códigos de construcción modernos que establecieron estándares mínimos de ventilación y habitabilidad fueron respuestas directas a los informes que documentaban cómo la gente moría de frío y enfermedad en viviendas que no merecían ese nombre. La medicina preventiva, la estadística sanitaria y el urbanismo como disciplina científica nacieron en parte de los inviernos victorianos y de la urgencia de hacer algo con sus consecuencias. Cuando caminamos hoy por una ciudad moderna y damos por sentada la calefacción central, el doble acristalamiento, los sistemas de ventilación que renuevan el aire sin enfriar las habitaciones, los antibióticos que hacen de una neumonía invernal una enfermedad tratable y no una sentencia, y estamos viviendo en un mundo construido sobre las lecciones aprendidas a un coste humano inmenso durante el siglo XIX. Cada vez que la ciudad distribuye recursos en invierno para proteger a sus habitantes más vulnerables, aunque sea de manera imperfecta e insuficiente, Mar está actuando en una tradición que comenzó con los reformadores victorianos que decidieron que la mortalidad invernal de los pobres no era una fatalidad natural, sino un fracaso político y moral que podía y debía ser corregido. El invierno victoriano fue brutal, desigual e injusto, pero también fue el crisol en el que se forjaron algunas de las herramientas más importantes con las que las sociedades modernas combaten el frío, la enfermedad y el abandono. Detrás de cada estación fría que superamos sin apenas pensarlo, existe una historia mucho más larga, hecha de carbón, de hueso y de una humanidad que aprendió, a costa de muchas vidas, a construir el mundo un poco más cálido. Si este recorrido por los inviernos del siglo XIX te ha abierto alguna ventana hacia ese pasado tan cercano y tan extraño a la vez, te invito a dejarnos en los comentarios qué aspecto de la vida victoriana te gustaría explorar a continuación.